Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política en Femenino. Estamos en esta nueva temporada muy contentas de estar nuevamente con ustedes, agradecidas con Quibernus por todo el equipo de producción que nos apoya en la grabación de estos podcasts. Y también con un gran tema, creo que es pues no necesariamente de juzgar, pero que sí afecta de manera trascendental a la sociedad, que es la doble moral en la política, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que nos afecta a todos, que es muy interesante hablar y creo que también va a traer mucha polémica y vamos a ver cómo nos va en este debate. Yo soy Araceli Molina. Yo soy Nora Escamilla. Yo soy Verónica Rivera. Yo soy Anabela Barca. Y yo soy Anabel García Morales. Y bueno, bienvenidos sean todos. Y bueno, hablar de doble moral, creo, en una sociedad además sumamente polarizada, es complicado, ¿no? También tendríamos que empezar por definir de qué estamos hablando cuando hablamos de moral. ¿Y quién define estos conceptos de moral? Entonces, creo que es todo aquello que se ha creado en el imaginario social como lo que podríamos llamar políticamente correcto. No sé si políticamente solamente, porque también es socialmente. La doble moral es parte de la existencia y la vida del ser humano, es parte de su racionalidad y finalmente actuamos pues como nos conviene. Entonces yo creo que también es algo que no necesariamente estamos juzgando, porque todos podemos caer en cualquier momento en doble moral, o hemos caído. El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Pero bueno, vamos a comentarlo. ¿Tú qué piensas, Norita? Yo pienso que la doble moral es, pues sí, o sea, tristemente viene como en el ADN generacional. ¿Por qué? Porque lo hemos visto con nuestros papás, porque lo hemos visto en un tema muy, muy social, muy familiar, muy laboral. Y la doble moral, yo creo que lastima, sí es un análisis profundo el que debemos hacer, porque yo, como dice el dicho, quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra, pero claro que he hecho comentarios de doble moral, claro que de un lado digo algo cuando yo sé que en mi vida o que no está siendo 100% congruente con lo que estoy haciendo. Entonces, ya aterrizado a la política, creo que la doble moral es tan presente porque hemos entendido o nos explicaron durante muchos años que la política se hacía de cierta manera, con un manual, con una forma, y en esa forma había que parecer cierto perfil, había que comportarse de cierta manera, y eso ha hecho este tema de doble moral. Hay un tema muy, muy puntual. Por ejemplo, yo soy diputada federal electa de la 4T, y a mí esta parte del señalado siempre, la parte de la doble moral con la que yo creo que está mal entendida austeridad. ¿Por qué? Porque es doble moral. Es doble moral cuando la austeridad es una bandera extrema de querer decir yo soy esto cuando no lo eres. Y entonces ahí es un tema muy, muy, muy puntualizado siempre en la 4T es que qué doble moral, porque hablas de austeridad y traes un reloj de tanto y traes una camioneta. Eso es doble moral. En mi opinión, yo ahí sí creo que no caigo en este vicio, porque la austeridad la entiendo como, no como esta parte de no voy a utilizar, no voy a comprar, simplemente en el ejercicio del recurso público, no en el recurso personal. Ahí pues sí, cada quien con su lana puede hacer lo que quiera. Creo que es en el ejercicio del recurso público, pero es un ejemplo muy claro de cómo llevamos el tema de la doble moral y cómo se puntualiza en algo tan práctico y tan fácil de contrastar como que sí hay gente que dice, bueno, jamás voy a utilizar un avión de primera clase porque eso nos aleja del pueblo. Y 3 doritos después está viajando en business class, Emiratos Árabes, voy a Bora Bora. Bueno, no sé si voy a ir a Bora Bora. Se ve que no me he subido. Pero eso es el contraste. Cuando quieres utilizar y aparentar algo que no, para poder sobresalir o para poderte una medalla, pero en tu vida real no lo eres. Entonces, sí está muy presente, estoy en contra de la doble moral,
pero la verdad es que sí ha sido un ejercicio bien constante de la vida pública. Sí, claro. Y yo creo que sobre todo en la vida política, la doble moral existe y está presente. Y bueno, me voy a atrever a decirlo porque así lo creo y así lo pienso. Sobre todo en los últimos 6, 12 años, la doble moral se ha visto, pero a lo bruto. O sea, hemos visto cómo personajes políticos que juraban y perjuraban que iban a destruir X o Y situación en el país, ahora son ellos quienes lo están haciendo, así justamente con las mismas artimañas y características que ellos tanto criticaban. Entonces, la verdad es que en tema de política la doble moral existe, en tema de política la doble moral está, porque justamente no son congruentes con la bandera, con el discurso, con la narrativa que manejan en lo público, y en lo privado pues lo hacen así. Entonces, creo que no, creo que no va justamente, ahorita los digo, espérenme un poco. Creo que no va, déjenme arrancar. No venía preparada, pero Como en el debate de tus cartulinas. Tus cartulinas. pero no, la verdad es que se me hace un ejercicio tan incongruente de los políticos hoy por hoy, que de verdad criticaban tanto un sistema o una persona, y ahora son parte de ese sistema y de esa persona. Voy a decir un nombre muy fácil. Por ejemplo, Arturo Saldívar, ¿no? El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ser una persona que entró con un gobierno que lo defendió a capa y espada, y que en menos de lo que cantó un gallo, cuando fue el cambio de gobierno ahora con López Obrador, se fue totalmente con él. Entonces, en un tema, y bueno, lo hablamos en alguno de los capítulos de la reforma de derechos humanos, que ese fue una labor que se concluyó justamente con Saldívar, pero que ahora cuando llegó López Obrador, pues Saldívar era a lo que López Obrador dijera y él nada más obedecía. Entonces ahí está la doble moral. Estas personas en el servicio público, y ojo, estoy hablando de un ministro, sabemos que existen muchísimos más ejemplos en personas que están en la vida política, en partidos políticos, en la vida que pública, lo hacen más evidente. O sea, no me voy a poner aquí a dar toda la lista de las personas que han brincado de un partido a otro. Ponernos a ver, cuéntanos de Zacatecas. Hablamos mucho de Puebla. Danos contexto zacatecano. Porque pues la verdad es que, a ver, y lo sabemos, muchas personas de las que están ahora en Morena, a nivel nacional, a nivel estatal, hablo del caso de Zacatecas, eran personas que venían del PRI, eran personas que incluso estaban en el PAN, y que simplemente por conveniencia propia se cambiaron. ¿Por qué? Porque en ese momento de sus vidas les convino más estar ahora con Morena. ¿Y por qué? Porque la condición política así se los indicó. ¿Crees que eso es doble moral? Sí, yo creo que sí es doble moral, más cuando su criterio y sus convicciones y su bandera no ha sido como lo ha sido ahora. O sea, que antes defendían a capa y espada, no sé, voy a dar un tema así al aire, el medio ambiente, y ahora que están con Morena es un tema que ni siquiera manejan. ¿Por qué? Porque quizás el partido no permite que se hable de eso. Dije medio ambiente solamente por decir un ejemplo, pero va más o menos por ahí. Entonces, ¿qué opinan ustedes? A ver, tú calla. A ver, ¿qué es doble moral? Creo que tendríamos que empezar por eso. La doble moral es actuar de manera distinta frente a una misma situación. Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, en este momento diga, ¿saben qué? Yo hay que respetar el bienestar animal, y entonces los animalitos son lo más importante y demás, y yo maltrate a un animal en mi casa. Claro, eso es traigas doble un moral. abrigo de un oso. Exacto. Entonces, exacto, o que vaya a cazar o que haga cosas, ¿no? Eso es doble moral. Yo sí creo que en el tema político existe mucho. Yo no creo que el cambio de partido sea negativo mientras tus causas sigan siendo las... O sea, más bien, yo, si me cambio de partido solo por un tema de marca, creo que sí es un tema de doble moral, pero si yo me cambio de partido porque mis ideas cambiaron, mis causas cambiaron, porque también es válido cambiar y existe la transformación de pensamiento en el tiempo, no creo que tenga nada de malo. Y yo les pongo mi ejemplo personal. Yo cuando empecé en este mundo a los 14 años, yo era una persona muy de derecha que pensaba que los derechos humanos no eran importantes, que pensaba que las personas LGBT no merecían casarse, cosas así. Me vengo a la Ciudad de México, tengo la oportunidad de ampliar mi horizonte y me doy cuenta que esa visión política ya no correspondía a lo que soy hoy. ¿Por qué me tengo que sacrificar o encasillar en algo que ya no soy? ¿Solo porque tomé una decisión a los 14 años y no puedo cambiarla? No.
puedo cambiar porque justamente la vida me ha permitido cambiar y ampliar mis horizontes. Entonces, creo que más bien tendríamos que ver cuál es la razón del cambio de un político. Si es un tema meramente de que hoy defiendo una causa y mañana defiendo otra, sin ninguna justificación más que el interés ideológica, Ahí está el problema. personal y demás, creo que ahí sí existe doble moral. Y entonces sí creo que eso también afecta mucho a la credibilidad política, porque las personas que cambiamos de opinión justamente por nuestra vida, por las personas con las que nos rodeamos, estudiamos, podemos ser satanizadas por votar o por vernos en otro frente. Sin embargo, también entiendo el punto de vista que digo, claro, o sea, cada vez se quita mayor credibilidad porque lo que yo pensaba que era corrupción, ahora ya no es corrupción simplemente porque estoy en otro partido político. Y ahí sí se daña gravemente la confianza ciudadana respecto a los partidos políticos y frente a la política en general. Yo creo que es una línea súper delgada, ¿no? En el entendimiento de que lo que decía Ara, partimos de lo que realmente es y de lo que a lo mejor nosotros no vemos. Saliéndonos un poquito del tema político, a lo mejor lo vemos en la parte emocional no sé, en Arabia, ¿no? O en la cultura en donde evidentemente la poligamia existe y una mujer no siente mayor conflicto porque... Ahí lo veíamos, ¿no? Una noticia que les di de Finlandia. Que estaban muy molestas en Finlandia porque las mujeres no se querían, no les permitían casarse con... No. La noticia era que en un hombre Finlandia no había tuviera una muchas- manifestación Ajá. por las mujeres porque decían que querían que la poligamia fuera legal para poder encontrar marido, porque ya todos los hombres estaban casados y ellas no encontraban marido. Y estaban solteras. Entonces decían sí, que ser los la hombres segunda tengan 2, fuerza. 3, 4 o 5 esposas, ¿no? Ahora, aterrizado en el tema, me queda muy claro que cuando tienes una perspectiva que a lo mejor es lo que te ha abierto las puertas dentro del ámbito político y tu causa es salir a defender algo, puede tornarse un tanto así como que malo, ¿no? Cuando te das golpes de pecho. Y entonces empiezas a satanizar todo. Y entonces dices, porque una cosa es abrazar una causa y luchar por ella desde el respeto de los derechos, el respeto propiamente a las... Por ejemplo, tan solo en esta mesa hay una diversidad de opiniones muy grande, hay una diversidad de contextos e incluso de preferencias partidistas. Entonces, desde esa trinchera, a mí me ha tocado ver políticos que sí han defendido distintas causas y probablemente hasta incluso en diferentes plataformas, pero siempre basados en un respeto y en no utilizarlo como bandera de, esto vende porque soy amarillista y entonces yo voy a favor de, porque en algún momento te vas a tener que tragar esas palabras cuando algo no salga tan bien. O tendrás a lo mejor el suficiente valor civil para salir a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, que casi no sucede. Y entonces, déjenles platico un chisme de Zacatecas. Perdón, pero termina tu punto y ya les platico y entonces, el chisme. o sea, chisme no, por favor. y al final, para ir concluyendo Chismecito. esta como primera participación, sí me queda muy, muy claro que no tiene a lo mejor tanto que ver con la modificación de tus causas, porque evidentemente no podemos seguir a lo mejor persiguiendo algo que ya no nos hace match, ¿no? Porque hemos visto que evolucionan tanto las necesidades de la sociedad como las nuestras y nuestras preferencias, y las podemos ir adaptando. Pero creo que el verdadero problema de esta doble moral radica en que echemos siempre culpas ajenas y veamos la viga la paja en el ojo ajeno y no veamos la viga en el propio. Porque entonces cuando nos toca estar del otro lado precisamente por intereses personales, entonces, bueno, pues es que yo decía que lo de Coco no estaba tan bueno, pero si Pero es eso rayado, no era sí. mi Coco. ¿No? Ajá. O sea, A ver, cuéntanos el chisme. No, es que miren, o sea, Yo yo iba la a decir verdad algo, a pero lo mejor que oigo el chisme. a lo que yo me refiero es que cuando las personas que conformamos los partidos políticos cambiamos de repente de un día para otro, es porque es por conveniencia personal y no realmente porque está siguiendo una causa. Eso es normal y lo hemos visto un montón de veces. Ahora, en este proceso reciente del 2024, en Zacatecas sucedió algo muy interesante. Había una diputada que pertenecía a la bancada del PRI. Ella quería buscar la presidencia municipal de Jerez. Saludos a Jerez de García Salinas, Zacatecas. ¡Ea! Y entonces ella quería ser candidata a presidenta municipal por el PRI. No la dejaron, X o Y razones, motivos, etcétera. Entonces, ella se va con Morena.
así de la noche a la mañana. Ella, mientras era diputada del PRI, incluso ya llegó a decir en muchas declaraciones públicas que si alguien se atrevía a ofender al Partido Revolucionario Institucional o a cualquier miembro, era porque la estaban ofendiendo a ella directamente. Esos excesos, ¿no? Así, o sea, a capa y espada defendía al PRI. ¿Ya no? Y se fue a Morena, fue candidata a presidenta municipal por Morena y quedó incluso, creo que en tercer o cuarto lugar. No, ganó el PRD, creo. Porque aparte fue un desmadre. Sí, allá todavía existe, allá mantuvieron su registro local. Entonces, ¿a qué voy? A que ahorita que decíamos de que diera nombres, en un evento público de cuando ya salió como la candidata de Morena, pues llega a un personaje Monreal, que ese apellido es muy famoso, sobre todo en Zacatecas, y va y levanta la mano y le dice, ella es una arrepentida de Dios. Ella por fin tomó el verdadero camino. O sea, imagínense. ¿De Dios? Que, sí, así lo dijo. Sí, así lo dijo, tal cual. Te lo juro. Y hay video, y búsquenlo. Está en. O sea, es famoso. En la liga. Vamos a juntar la liga. Sí, entonces imagínense, cuando tú actúas con una doble moral, sobre todo en la política, bueno, ahorita estamos hablando de la política, cuando tú actúas con una incongruencia tan vil y tan descarada, llegas hasta esos extremos de decir, oye, te pueden incluso perjudicar, no nada más tú por tus creencias, por tus valores, por tu forma de ser, por tu forma de pensar, por tus causas, por todo lo que defiendes, por todo lo que es tu esencia como persona. Y cuando lo haces por esta conveniencia personal, terminas viéndote Pulverizado. tan mal, tan ridículo. Y, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que vamos cambiando con el tiempo, en que no somos las mismas personas que hace una semana, que hace un año, que hace 10 años, mucho menos. Pero siempre mantenemos cierta esencia, ¿sabes? Oigan, entonces, cuando se da ese cambio es cuando yo digo, algo está raro ahí. Y si les cuento algo que yo creo... ¿Sí es un chisme? No es chisme. Entonces no. Miren, échale. Entonces no, gracias. en la toma de decisiones racionales de cualquier ser humano y sobre todo en los temas de administración pública, el fin es maximizar tus beneficios y eso es parte inherente de la humanidad, pues es la teoría de la racionalidad económica. Y estas tomas de decisiones, entonces la pregunta va después, ¿qué es, repito, qué es doble moral? Entendí la respuesta tuya que dice actuar en un momento de la misma situación de dos formas, pero estás maximizando tus beneficios y minimizando tus obligaciones, lo cual es sumamente válido para cualquier ser humano. A ver, ponte un ejemplo. Justo iba a ir a eso. Y como que poner esta dinámica sobre la mesa, si quieren jugar. A ver, ¿cuál es la doble moral? O sea, el acto doble moral que más les ha cagado, que más les caga, que hayan visto, que hayan sentido. El Partido Verde. Que a alguien le sale. Por ejemplo, yo empiezo. A mí lo que más me molesta es la gente que apoyamos, o sea, de verdad, soy un aliado de las mujeres. Soy un aliado de las mujeres, yo apoyo a las mujeres, soy a las mujeres jóvenes, tienes todo el futuro del mundo, pero es que estás bien joven y aparte eres soltera, deberías pues, tener uno. O sea, es doble moral, me estás diciendo frente a las cámaras, frente al mundo, le dices a todos que las mujeres somos todos, o sea, el presente, que me apoyes y que eres mi aliado. Y verdaderamente en lo interno me vienes y me dices, para empezar, eres mujer muy joven. Y segundo, eres soltera. O sea, entonces el problema sigue siendo que estoy sola. Si hubiera un hombre junto a mí, ¿sí me querrían más? Sí. Claro. Entonces, eso es doble moral. Y esa doble moral me choca. Me choca que alguien se diga aliado cuando no lo es. Prefiero a alguien que diga, pues, güey, soy un... O sea, no estructuralmente no entiendo del tema y pues yo en mi estructura social, porque sí me criaron, me que no entiendo me late. mejor con hombres y te veo muy chamaca. Igual me caga. Pero A mí lo que me molesta muchísimo en el tema de doble moral, y lo vi en el partido político en el cual milité, es que defienden la familia tradicional y la familia tradicional es lo máximo y demás, y el matrimonio y demás. Y 8 casas chicas. Y tienen 8 casas chicas, pero a ver, tú no te puedes casar porque eres gay, pero eso sí, yo sí puedo estar casado y frente al mundo estoy casado y demás, pero tengo 8 casas chicas. Sí. A mí eso me parece tremendamente inmoral y doble moral porque me estás juzgando a mí por una orientación sexual distinta a la tuya, pero tú estás incurriendo en ir en contra de lo que tú has decidido crear, que es tu propia familia, y venderla como lo máximo y que no sé qué y tal. Eso a mí en lo personal
creo que es lo que más me ha molestado. La familia bonita de foto que en la La realidad familia es- bonita de foto. Sí, claro. Y simplemente justo por lo que tú mencionas, porque también, así como lo mencionamos en el primer podcast de Mujer Presidenta, así como se le obligó socialmente a Claudia de casarse, así se le obliga a los políticos a mantenerse en la vida personal, como si tuvieran que tener una familia tradicional perfecta para poder Pues, ser por valorados requisito. en lo público. Sí, por eso las solteras, y bueno, porque para Puebla, público conocedor, para Puebla no soy soltera, soy divorciada. O sea, es peor. O Porque si madre fuera soltera. soltera no es tan mal. Ser divorciado es como, ¿cómo? O sea, ya siendo diputada te atreviste y esa es la doble moral horrible. ¿Y a ti cuál te molesta? Fíjense que a mí, la verdad, La de la candidata del PRI. sí, o sea, no Es la exactamente peor. la de ella, pero a mí sí me molesta mucho que se casen tanto con los partidos políticos. O sea, claro que es bueno defender tus causas, tu partido, la plataforma política que te está impulsando y demás, pero cuando defiendes tanto una institución y al día siguiente ya estás formado en la otra fila, a mí eso es lo que me molesta. O sea, como el cómo vender algo que no realmente, eres. sí, o sea, cómo realmente un día te pones una camiseta, color menta y al día siguiente te pones una color magenta. O sea, es totalmente, para mí, molesto que una persona predique ciertas cosas, que diga que tenga una narrativa, que tenga un discurso, que defienda tales causas y que al día siguiente defiende y dice Tipo Lili Telles. y hace una línea discursiva totalmente diferente, o sea, opuesta. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. O sea, yo entiendo que dentro de la vida pública, de la vida política, pues puedes tener cambios y como seres humanos es normal que vas en evolución constante, pero hay cosas que de plano son totalmente incongruentes y esa incongruencia es la que a mí me molesta Sí, es doble cuando moral. se Y daña. refleja como doble moral. Fíjate que a mí creo que el exceso, que podría ir a lo mejor como un poquito de la mano con lo que mencionas de decir, no, me caso con un partido, o me caso con una ideología, o me caso con, ¿no? Creo que el rayar en los excesos de rasgarse las vestiduras y decir, no, es que aquí o somos súper santos, ¿no? Y después todos los de enfrente son completamente demonios, ¿no? Casi. O sea, eso de polarizar las Eso, cosas. A ver, sí. somos seres humanos. Y que La hacen lo política mismo. se hace por seres humanos. Por seres humanos que sentimos, por seres humanos que nos molestan algunas cosas y que en algunos momentos incluso reaccionamos como eso, como seres emocionales, porque si no, no tendría pasión la política. No podríamos salir a las calles a gritar una causa, no podríamos defender cosas que nos hierven la sangre. Pero el decir, no, y es que aquí solamente mis chicharrones truenan, entonces estás como que cargándote para un lado en el que en algún momento te vas a salir de ese contexto de racionalidad o como le podamos a lo mejor mencionar, y vas a estar del otro lado y ahí tú solito te vas a poner el pie. O sea, nunca escupas al cielo que la cara no te caiga. ¿Por qué? Porque dentro del contexto podríamos decir algo súper tranquilo. Ok, sí, pues vamos a estamos luchando porque las cosas se hagan bien. Oye, enfócate en lo tuyo. Y así no vas a generar esta polaridad. O sea, como que la doble moral, entonces... A mí me Como molesta. polarizada. Yo coincido Polarizada. con Anabel. No, Sí. yo coincido con Anabel. O sea que, y creo que, y aplaudo así, me encantó tu forma de expresarlo, en Pues, el ma. que... Se nota la experiencia en los medios. Se nota tu experiencia en medios de comunicación. Para Como coacheo, conductora. 22-20. No, ¿sabes qué? Sí creo que socialmente no tener ese equilibrio, digo, creo que estando en consultoría política te das cuenta que en todos los partidos políticos hay personas de todo tipo, que no podemos decir, hay buenos y malos. No hay buenos ni malos. Bien lo señalas, hay personas, hay ciudadanos. Yo también me encanta el análisis político y lo he hecho desde antes, escribiendo, en conversaciones con todas ustedes. Y no hay un presidente al que le haya aplaudido. O sea, no tengo, a lo que me refiero, no he encontrado esas políticas públicas. Bueno, algunos programas, algunas políticas públicas, pero esa gestión pública mejores, o sea, ese que yo diga, lo está haciendo bien.
vamos por buen camino. México va para adelante. Yo no lo he encontrado. Entonces, y no es que todos lo tengan que expresar así ni nada, pero esta idiosincrasia, poner a un personaje y a un partido como, ahora sí, esta es la panacea, de aquí se vino el Mesías, eso yo tampoco... O sea, esa la considero doble moral, porque va a llegar el momento en que eso ya no sea tan bueno y entonces otra vez nos vamos a voltear. Pero el globo se te rompe. Como ahorita todos se están volteando hacia Morena, o sea, todos se están volteando a decir, ahora, como lo que tú cuentas de la diputada, ahora soy morenista, como hizo el Partido Verde Ecologista de México, como se ha ido moviendo, que dices, ¿cuál es la que a ti te molesta? A mí me molesta el Partido Verde, o sea, porque entonces, ¿dónde están tus opiniones que reafirman y apoyo que tienen a Fox, apoyo a Peña Nieto, sí. y ahora exacto, y que tienen que tienen la ideología que tú defiendes. Y que entonces, ¿dónde está tu ideología? No la tienes, no tienes principios, o sea, solamente estás a conveniencia, que tampoco lo veo mal, porque yo, ¿sabes qué pienso? Que esa racionalidad de la que estaba hablando influye en la toma de decisiones de todas nosotras. Claro. Siempre vamos a estar, o sea, no podemos juzgan mucho al administrador público y ahora son unos arrastrados, no. Es un salario, es un trabajo y muchísima gente depende de esa administración pública y tenemos administraciones públicas de botín en donde se acaba el sexenio y cambian a todo el mundo y un montón de gente se queda sin trabajo. Sí. Y otros, o sea, pero tampoco justamente quiero hacer redibujando la que situación tampoco cada 3 o 6 juzgamos años. hasta allá, ¿no? Pero quiero hacer una pregunta a partir de lo que acabas de mencionar. A ver, yo sí estoy de acuerdo en que aplaudirle a cualquier político te termina provocando incongruencias éticas, ¿no? Porque tú puedes estar, por ejemplo, tu causa era los desaparecidos y demás, entras a cualquier espacio público para esa causa, el propio gobierno en el que estás está haciendo todo para que los desaparecidos no se resuelva la problemática, al contrario, se esconde, etcétera, y obviamente está siendo incongruente esa causa. Pero la pregunta que yo haría es, ¿realmente tiene que ver con las personas o con el propio sistema que justo hace que tengas que incurrir en ese tipo de cosas para poder permanecer en el tiempo y ser parte? Siempre pensamos que para resolver los problemas hay que estar adentro. Si yo, que tengo una causa tan definida, necesito estar adentro, quizás voy a tener que hacer cosas así para poder permanecer en el tiempo. La racionalidad, y sí voy a tener que ser doble moral en muchas ocasiones, pero quizás se justifica en el sentido de que yo pienso que mi causa va por encima de esa necesidad de ser doble moral. Entonces, ¿qué tanto esto es provocado por el sistema que hace que todos tengamos que ser aplaudidores para poder subir y permanecer? Sí, pues es el sistema clientelista, es el compadrazgo, es lo que ha traído el presidencialismo, que ha traído el sistema de partidos que tiene nuestro país y que debe evolucionar. Y que con todos los colores aparece. Y si seguimos igual, pues va a colapsar en algún momento. Sí, y siempre las oportunidades las tendrán los que aplaudan más fuerte. El tema es que cuando alguien traiga una matraca, se van todos con la tristeza a esperar su turno, porque entonces el que trajo incluso bombo y platillo tiene mejor posición. Pero creo que también es esta parte que decía, ese es el sistema, sí, es también las personas que nos casamos de repente, y es también que nos casamos con el personaje, con creer que los políticos, con creer que los servidores públicos no son personas. Son personas que al final claro, todos tenemos aspiraciones, y cuando tu aspiración se ve frustrada por X o por Y, vas a buscar una puerta B. Y también es válido. Y la puerta B no la vas a empezar a buscar 6 meses antes. La puerta se te cierra un día antes y se te abre al otro día. Creo que es válido también reconocer y darle ahora seguimiento. Por ejemplo, a esta candidata habrá que ver después de perder qué va a hacer. ¿Se va a quedar en el partido? ¿Verdaderamente va a militar en la izquierda? ¿Se va a quedar en Morena? O solamente fue un momento de trampolín. Entonces tenemos que ver, pero creo que sí, lo más importante y el tema de la doble moral, yo, más allá de justificarla, creo que hay que razonar que los seres humanos tomamos decisiones basadas en nuestras propias necesidades. Claro. Y que eso nos hace ser doble moral. Sí, la realidad es que, insisto, que yo creo que yo lo he sido. Yo creo que todos los que lo estamos acá nos ha pasado, que lo hemos sido, hemos platicado. O sea, podríamos decir, bueno, la doble moral de la juventud es que necesitamos más jóvenes.
pues bueno, ¿quién ya en su equipo laboral tiene jóvenes? Pues es una incongruencia, es una doble... O sea, hay muchos Sí. temas. Sin embargo, creo que lo más importante de todo eso es justo no irte a los extremos. Sí. No irnos a los extremos porque la doble moral se da y lastima mucho más. En lo personal, a mí, yo creo que la doble moral, no tengo un tema, la entiendo, los partidos, los cambios, el chapulineo, bla, Sí. bla. Pero la doble moral, cuando se mete en lo personal, ahí es cuando ya no me gusta. Sí, claro. Ahí es cuando sí, y hay políticos que se han metido en la doble moral en lo personal, que señalan con todo el con todas las cartas credenciales del mundo, creyendo que las tienen de fulano de tal, que políticos activos, no debería tener derecho al matrimonio igualitario. So. Exacto, o sea, ¿cómo puede ser? Eres una doble Y son moral, gays, ¿no? porque Además. tú eres una Sí. legisladora, Son gays. y tú eres Sí. una legisladora que promueve leyes y Exacto. estás violentando las mismas. Y pones Claro que tus eres una doble intereses moral. o a lo mejor Exacto. hasta tus Tus opiniones creencias. personales, exacto, muy de ladito porque dices, a ver, ya soy una persona desde que el pueblo me eligió, ahora represento a las mayorías y a las minorías y a todos con un fin común. Ya así como que yo siento como que medio feo porque pues a lo mejor para mi yo interno mi práctica es a lo mejor muy independiente, ¿no? Pero ahí sí totalmente de acuerdo porque cuando mezclas una cosa con la otra le pones el pie a unas personas que a lo mejor están luchando por algo porque tú a pesar de las ventajas y la posición de privilegio y de poder que tienes, les estás poniendo el pie y entonces ahí estás hasta violentando. Pero hay una cosa que ahí sí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Yo coincido en mucho de lo que dices, pero también hay una cosa que he estado leyendo mucho en los últimos días respecto al tema de la oposición. Muchos de la oposición creen que hoy perdieron porque dejaron de abrazar sus causas y que existe ya una mezcolanza de que necesita ser, por ejemplo, ¿no? El PAN dice que tienen que dejar de ser medio de izquierda a veces como para poder encajar en algunos espacios, Radicalizar. pero que tienen que ser más radicales en cuanto a la defensa de la familia, la defensa de sus causas. Entonces, si una persona llega con un partido con esta naturaleza y pensamos que tiene que defender sus causas partidistas, porque al fin y al cabo los sistemas o sea, los partidos políticos congregan ideas, personas y un sector de población, ese partido político o esa persona que defiende ese partido político necesariamente tiene que abrazar todas las causas, o más bien tiene que defender, a pesar de que pueden ser sus causas contrarias a derechos humanos, tiene que defender las causas por las cuales llegó, por las cuales su sector de población votó por esa persona. Lo empujó. O sea, al fin y al cabo, esa persona está ahí gracias a ese Ayer partido hablábamos del político. plan C. El plan C. O sea, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante porque justo es, si yo fui votado o fui votada para ir en contra de que la América gane siempre, y de repente llego y hago que el Cruz Azul de vez en cuando pueda ganar, entonces estoy yendo en contra de mi propio electorado. Entonces, ¿De quién te puso? entonces ahí sí sería interesante, es más doble moral ir en contra de tu electorado, o más doble moral que a pesar de que a lo mejor las causas que tú defiendes no las estás compartiendo en tu vida privada, aún así las defiendas. Sí, no, entiendo perfecto. O sea, ¿qué es ¿Qué más pesa más? traición, por Ajá. así decirlo? ¿Qué ¿Qué es más pesa doble más? moral? De llegar a un partido donde no compartes y aún así defender, decir, bueno, porque me van a dar un espacio de oportunidad, voy a llegar al PAN y voy a ser pro vida. No podría, porque sería una doble moral. ¿Por qué? Porque yo hablo abiertamente del derecho a decidir. Pero si tú llegaste y el electorado votó por ti y vuelve a darte la confianza sabiendo que ese partido promueve eso, yo creo que eso es regresarnos al inicio de lo que platicábamos. Los partidos los formamos personas. Entonces tendríamos que más allá encontrar dónde coincidimos y encontrar en qué tenemos diferencias. Es difícil, ayer lo platicábamos sobre el tema del plan C. Yo les decía, la gente en la calle cuando hice campaña, sí me decía, oye, diputada, el plan C de la doctora, vamos con todo. Sí lo tienen, sí, o sea, sí saben, la gente nadie los engañó. O sea, nadie fue buscando el voto diciendo a la gente, el plan C no se va a hacer. Al contrario, la gente pedía el plan C, la gente sabía que necesitábamos la mayoría para poder llevar a cabo el plan C, la gente sabía el plan de la reforma al Poder Judicial, todo eso. Yo, de manera particular, tengo algunos planteamientos muy específicos sobre el tema de la elección de los jueces y magistrados y demás, pero yo tendría que hacer lo que el pueblo me eligió para hacer. Sin embargo, es una línea muy delgadita entre esas decisiones. Y tus causas personales. Es que Aunque creo que las causas sí. personales son más profundas. En materia de Poder Judicial, el plan C no es algo que
que me preocupe porque sienta que me traiciona a mí misma. Yo sentiría que me traicionaría si votara, si me moviera pro vida. Yo sentiría que me traicionaría si criminalizara a las jefas de familia, a las mamás solteras, a la comunidad. En este tema la realidad es que no es mi causa. El Poder Judicial no es mi causa. Pero sí hay una controversia ahí sabrosita entre qué hacer. Claro, y creo que desde ahí parte mucho de lo que yo creo que es la doble moral, porque por un lado, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al electorado que te eligió por querer votar por un partido y por seguir las decisiones de alguna persona o del plan C o de los planteamientos que se estén queriendo aprobar, o realmente hacer un análisis con mucha conciencia de lo que se va a votar? Por ejemplo, el tema de la reforma judicial creo que es un tema gravísimo si se dejan que jueces y magistrados lleguen por voto popular. O sea, quienes estamos aquí sabemos que esa chamba no es para que se vote de manera ¿Qué popular. les vas a prometer? No, o sea, es que no hay manera. Es tu obligación, pero no lo hacen. Imagínate que se te pero cuele es un Cuauhtémoc obligación, Blanco, o sea, tú ¿no? no puedes, O sea, tú como eso autoridad esté a no puedes servicio prometer de- lo que es tu Bueno, obligación. focus, regresemos Esos a son nuestro puestos, tema. esos son No sean lugares. doble moral. Esos Hablando son de que la gente puestos hace y esos otras son cosas. lugares que la verdad deben estar ocupados por personas con un nivel técnico, con un nivel académico tan específico, porque no son trabajos que se hagan así de la noche a la No son mañana. oficios. O sea, no es cualquier cosa, y de verdad quienes hemos estado cerca de alguna persona que trabaja en el Poder Judicial, quienes conocemos cómo es la impartición de justicia, eso está más que claro. Pero Que el problema son las fiscalías. Cuando te lo venden como esta es la reforma que queremos hacer, pues nadie se va a poner a investigar de Porque qué va. aparte O sea, ni siquiera es un tema que porque- domine a lo mejor No, y aparte el porque, grueso de la porque población. aparte la verdad es que la justicia sí nos está impartiendo de manera expedita ni correcta en el país. Sin embargo, el problema no está en los ministros y demás, sino el problema está en las fiscalías. Claro. Y ahí nadie le quiere entrar, porque entrarle a las fiscalías también es quitarles cotos de poder a los partidos políticos que gobiernan en los estados y que gobierna el presidente, la presidenta en este caso. Entonces, ahí es donde tendríamos que estar Ahí hablando. hay doble moral. Ahí hay Ahí doble hay doble moral. moral. Y como Hablar de aquí- justicia, pero no entrarle en serio. Correcto. Y como aquí en esta mesa no somos doble moralistas, le también damos oportunidad a los caballeros que nos den su opinión. Y fíjate que el otro día estaba buscando y en TikTok me encontré uno muy bueno, y esta participación es de Diego Rusarín, y ustedes chéquenla. Estamos en una sociedad en donde las personas quieren dos policías, uno que ponga el orden y otro que les dé chance cuando se pasan un alto. Quieren dos políticos, uno que no robe, que haga su trabajo y otro que les regale cosas. Quieren dos códigos de ética, uno donde su mujer sea casta y pura y otro donde las demás sean flexibles. Quieren dos códigos migratorios, uno que les permita andar donde ellos quieran y otro que echen a toda la gente que no es de su mismo país. Sabes perfectamente que es complicado, porque muchas personas quieren cumplir con la ley, quieren mejora salarial, quieren empleos, pero no quieren trabajar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Querida bandita de política en femenino, y como siempre hay un tuit, yo les voy a leer uno de el ahora expresidente de México, No, es presidente Andrés Manuel todavía. López Obrador. No, ese Bueno, presidente. ahorita, pero no sabemos cuándo vaya a salir este capítulo. Estábamos- Las somos personas no prontas y saben. expeditas. La detención de Joaquín Guzmán Loera no resuelve el problema de fondo, pero le sirve a EPN, a Enrique Peña Nieto y a la mafia del poder para hacerse publicidad. Este fue un tuit en 2014, y en 2012 Andrés Manuel López Obrador tuiteó: valerse de la pobreza y comprar votos es un pecado social, una inmoralidad, pero a los defensores de la corrupción les parece algo normal. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan ustedes? Escríbanos en los comentarios. En Cibercafé. Cibercafé. En Cibercafé. Bueno, vayan a un cibercafé, ahí se Cibercafé. conectan y nos Y en mandan a través Cibercafé del queremos Cibercafé. platicar, queremos La saber. tiara, el ciber. Siempre existe un tweet que nos hace reflexionar justamente del tema que estábamos tocando en este capítulo de la doble moral. El timing político siempre va a ir en contra también de la congruencia política. Sí, claro. En un futuro. Y Siempre de- va a ser igual. Y de quienes Siempre hay un estén tweet. en el poder. Por Siempre eso hay hay que un tuit. cuidar lo que decimos, Su porque huella al final digital. del Pero sin día- ser timoratos. Ah, claro, no, Porque no, o sea, también la sí. tibieza no es correcta en la política. En la No, 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 política, no, pero claro. De sí. Eduardo Rivera no vamos a estar hablando. Digo, al final del día, creo que es importante que siempre, a donde nos toque actuar, lo hagamos desde lo que consideremos en ese momento más propio, ¿no? Sin caer en los excesos. Claro.
Y yo creo que, bueno, finalmente hay que cuidar nuestra huella digital, hay que ser congruentes, que creo que ese es el límite de la doble moral, es Tratar de ser lo más congruentes posibles. Sí. tratar de ser congruente. La Porque congruencia además eso en da los paz. límites que podamos hacerlo, ese es el límite. Y bueno, pues muchísimas gracias por este debate. buena. Síganos en Estuvo redes buena la chorcha. síganos De en nada, redes sociales. Ara. Síganos en redes sociales en @Kibernus y @Política en Femenino. Yo soy Araceli Molina y me pueden seguir en Ara Molina Diz. Yo soy Nora Escamilla, me pueden seguir en @Nora M. Escamilla. Yo soy Verónica Rivera y el nombre artístico en todas las redes sociales es Vero Rivera Sac. Yo soy Anabel Abarca y en todas mis redes sociales me encuentran como Anabel Abarca P. Y cuando ustedes quieran buscarme en las plataformas, así aparezco, Anabel García Morales, y ahí seguimos la plática. Y nosotras somos Política en Femenino.